Se cumplen 40 años de la transición a la democracia en Argentina. El equipo de Territorios del Pasado de la Escuela IDAE SUNSAM conversó con el doctor Gerardo Aboy Carles acerca de las transformaciones y de los efectos que la dictadura militar dejó en nuestra sociedad actual. Le preguntamos a Gerardo, ¿cómo pensarías la apuesta política de la última dictadura militar en términos de triunfos y de fracasos? ¿Nuestra democracia arrastra con algunas transformaciones del periodo dictatorial? Te invitamos a escucharlo y a compartir sus reflexiones. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal. Esta de la dictadura militar podría resumirse en dos dimensiones. En primer lugar, proceder a un disciplinamiento general de la sociedad y de sus actores políticos y sindicales mediante la profundización y sistematización de un terrorismo estatal que antecede al golpe. En este caso, la dictadura fue relativamente exitosa, ya que la paz de los cementerios, el terror y el aislamiento individual reinaría por varios años. En los primeros tiempos, apenas el reclamo de los familiares directos de las víctimas del terror estatal, expuestas a la represión, emergía en el plano interno. Habría que esperar a fines de abril de 1979 para que el sector más combativo del sindicalismo agrupado en la Comisión Nacional de los 25 lanzara una huelga general, y otros 2 años todavía para que las fuerzas partidarias democráticas comenzaran a activarse conjuntamente con el nacimiento de la multipartidaria, que reuniría a las principales fuerzas del previo orden constitucional: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Demócrata Cristiano. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de presos, la eliminación de los controles de presos. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. El segundo objetivo de la dictadura fue producir una modificación sustantiva no solo de los comportamientos, sino de la misma estructura social de la Argentina, que modificara de raíz la centralidad que distintos actores como el movimiento obrero habían desempeñado en el país hasta entonces. Hablamos de un resultado menos concluyente porque las diferencias entre los distintos sectores de las Fuerzas Armadas impidieron articular una política homogénea de largo plazo en esta materia. No ocurrió en Argentina lo que ocurrió en Chile, donde Pinochet desplegó una profunda reforma de tipo neoliberal, ni nada parecido a lo acontecido en Brasil, donde las Fuerzas Armadas continuaron con las bases de cierto modelo desarrollista de tinte nacional. Ciertamente Martínez de Oz inició su periodo con una amplia apertura que golpeó fuertemente a la industria nacional y un deterioro muy importante en los salarios y la distribución del ingreso. Pero no hubo ni privatizaciones a gran escala, ni una retirada del Estado de algunos sectores considerados estratégicos. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron
están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. Es imposible unir a las 5 administraciones económicas de la dictadura en una línea coherente. Por eso es posible indicar que la estructura socioeconómica del país, que llegó a 1983, era más parecida a la de los años 70 que aquella que surgiría de las reformas pro mercado de los años 90. La oposición sindical y política a la dictadura se centró en los efectos económicos y sociales de su zigzagueante política económica. Ello llevó a cierta amalgama opositora que en el primer trimestre de 1982 condicionó fuertemente su control de la calle. La ocupación de Malvinas, concebida como una estrategia para prolongar un régimen en declinación, tuvo, a partir de la derrota, los efectos inversos a los buscados. No solo llevó a una retirada rápida y desordenada de los militares, sino que dinamitó sus puentes de negociación hacia el futuro. Los discursos más críticos respecto de la dictadura y que no participaron de la generalizada complicidad de la dirigencia política y militar con la aventura de Malvinas serían los destinados a ganar mayor centralidad. Con ellos, un tema que hasta entonces aparecía como secundario en el discurso de la oposición política y sindical, como era el terrorismo estatal y las violaciones de los derechos humanos, se convertiría en un eje central de la construcción del régimen político democrático. ¡Feliz circunstancia! Ha querido que en este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia sea el Día de los Derechos Humanos. Porque la defensa de los derechos humanos no se agotan en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza en nuestra nación. Pese a los muchos estudios fundados existentes, el debate sobre el devenir de los derechos humanos y la revisión del pasado está lejos de estar saldado en Argentina. Y ello no solo en cuanto a los desafíos pendientes de una agenda, sino en cuanto a la comprensión misma de nuestro pasado. En primer lugar, debemos comprender que el gobierno de 1983, lejos de hacerse cargo de una demanda masiva de revisión de la represión dictatorial, estaba creando el consenso para que la misma se llevara a cabo mientras cuadros militares y dirigentes civiles comprometidos en los hechos se encontraban en plena actividad. Desde la campaña electoral, Alfonsín había distinguido distintos niveles de responsabilidad en la represión y a poco de asumir intentó establecer el principio de obediencia debida en la reforma al Código de Justicia Militar. Punto este que fracasaría en el Senado. Su política, la política de Alfonsín, podría resumirse en el intento de denunciar, llevar a la justicia y marcar indeleblemente en la sociedad que en el país había existido terrorismo de Estado y denunciarlo desde la cúpula del poder estatal. Para el primer gobierno democrático no podía haber impunidad, aunque sí impunes, que componían los escalafones inferiores de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Una agenda de derechos humanos no puede volcarse exclusivamente hacia la reparación del pasado. El disímil acceso a la administración de justicia de los distintos sectores sociales, el derecho a la seguridad y a los medios de vida más básicos, el distinto tratamiento que las fuerzas de seguridad dan a los distintos sectores sociales y la proliferación de la violencia represiva hacia grupos estigmatizados, la contaminación del ambiente y la destrucción de medios de vida de distintas comunidades a manos de inversores privados que gozan de promoción y protección estatal a nivel nacional y subnacional,
deben constituir elementos centrales de esa nueva agenda de derechos humanos que es necesaria hoy.